Pequeñitos, ahora comienza nuestro tiempo de la iglesia infantil, donde aprenderemos de la palabra del Señor y disfrutaremos todos juntos. ¡Bienvenidos! Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Hola niños, el Señor Jesús les bendiga, espero que hayan tenido una muy buena semana. Hoy estoy muy feliz porque hemos llegado a una clase más. Pero ¿qué tal si antes de empezar te levantas de tu puesto y bailas y cantas con nosotros y luego nos acompañas a ver una corta historia? Monte Oreb, una zarza ardía. Allá en el Monte Oreb, una zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Allá en el Monte Oreb, una zarza ardía. Allá en el Monte Oreb, una zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es.
Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hola niños, hoy me encuentro desde un lugar, bueno, no sé si logras identificarlo, tal vez no sea como el templo que teníamos, pero sí es un lugar que asemeja a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque hoy estudiaremos que después de que recibimos el Espíritu Santo, entonces adquirimos una identidad como iglesia. Adquirimos una identidad como iglesia. Hace 8 días veíamos que cuando recibimos el Espíritu Santo somos transformados. Entonces les contaba cómo el apóstol Pedro se levantó y comenzó a dar este discurso en el cual testificaba de las maravillas del Señor. Y en esta ocasión, pues les voy a contar qué ocurrió después de que él dio ese discurso. Resulta que cuando él terminó de dar ese discurso, la palabra del Señor nos está diciendo que muchos recibieron ese mensaje. ¿Cuál mensaje? Lo que Pedro testificaba, lo que Pedro contaba acerca del Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Fueron bautizados. ¿Recuerdas que hace 8 días te dije que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos y seremos llenos del Espíritu Santo? Pues en esa ocasión nos está contando la palabra del Señor que fueron 3,000 personas las que recibieron el mensaje de salvación y fueron bautizados. Entonces allí es donde comienza la iglesia apostólica. Y sabes, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces ya pasamos de ser individuos, es decir, pasamos de estar solitos a pertenecer a una comunidad. Y eso fue lo que ocurrió en esta ocasión. 3,000 personas se convirtieron al Señor Jesús, es decir, ya eran una iglesia grandísima. Entonces vamos a ver cómo desarrollaron ellos sus relaciones como iglesia y cómo fueron adquiriendo ¿qué? Esa identidad. Entonces el primer punto que estudiaremos hoy es que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, ellos no fueron a ninguna universidad ni a ningún colegio, ni tampoco buscaban por internet a ver qué podían aprender de nuevo. No. Claro que en esa época no existía el internet. Lo dije para que pudieras entender que ellos lo que hacían era que escuchaban a los apóstoles hablar de las enseñanzas que el Señor Jesús ya les había enseñado a ellos. No había otra manera de poder escuchar. ¿Por qué? Pues porque los mismos apóstoles habían hecho parte de esa historia. ¿Y cuál era esa historia? Todos los milagros que el Señor había hecho, todas las enseñanzas que Él les había dado.
¿Recuerdas que hace 8 días te decía cómo Pedro había recordado 2 pasajes bíblicos que el Espíritu Santo había traído a su mente y a su corazón lo que el Señor Jesús le había enseñado? Pues así hacían los apóstoles. Empezaron a contar todas las maravillas y a enseñarles lo que ya habían enseñado el Señor Jesús a esa primera iglesia. Y sabes, esa enseñanza sigue hoy en día vigente, es decir, todavía esa enseñanza la tenemos nosotros. ¿En dónde? En la eterna palabra del Señor. ¿Recuerdas que llevamos varias clases en las cuales te decimos que debes de leer la palabra del Señor? ¿Recuerdas cómo hacerlo? Diariamente. Debes hacerlo también ordenadamente. No es que vas a decir, ay, hoy voy a leer un capítulo del Génesis, o qué pereza, voy a leer el salmo más pequeñito que es el 117 y de pronto, de aquí a un mes, leer el 119. No, debe ser diariamente, ordenadamente y fervientemente. ¿Qué es fervientemente? Yo siempre he dicho que para mí leer la palabra del Señor, desde que tengo 4 años leo la palabra del Señor, porque a esa edad mi mamá me enseñó a leer. Y la verdad es que para mí leer la palabra del Señor es como algo muy rico que me gusta mucho, las azucaritas. O sea, me gusta mucho comer y tú quieres más y más y más. Así me gusta leer la palabra del Señor. Entonces eso es leer fervientemente, que uno siente ese deseo de hacerlo, no por obligación o como una manera de castigo. No, sino porque realmente te nace. Entonces, eso era lo que hacía esa primera iglesia. Se mantenían firmes ¿en qué? En las enseñanzas de los apóstoles. Otra cosa que encontramos es que esa primera iglesia se mantenía firme en la comunión. ¿Y cómo así que firmes en la comunión? ¿O qué era la comunión? Pues la comunión es que entre ellos no había ni chismes, ni envidias, ni murmuraciones, ni críticas. Ay, mira cómo vino vestido, o aquella, ay, ese manto tan costoso que tiene puesto, o ay, mira cómo vino despeinado. No había ese tipo de cosas. No existían. Por el contrario, la palabra del Señor nos está diciendo que ellos tomaban todas sus posesiones, las vendían y las repartían conforme a la necesidad que tenía cada uno. Entonces, en este punto podemos observar cómo esa primera iglesia, esa iglesia apostólica, compartían todo lo que tenían. No había rivalidades. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque así como se convertía a alguien que era libre, se convertía al Señor Jesús a alguien que era esclavo. Y cuando se reunían para adorar al Señor, ni el uno era libre ni el otro era esclavo, sino que todos eran por igual. Entonces existía un amor fraternal, existía una comunión. Ahora te pregunto, ¿será que nosotros tenemos esa comunión con nuestros hermanos? ¿Recuerdas esos momentos en donde podías asistir a la iglesia, al templo? ¿Será que compartías con tus amiguitos? ¿O te burlabas de ellos? ¿O les hacías chistes feos? ¿O de pronto eras muy callado y ni siquiera te importaba cómo se llamaba el amiguito del lado? Te voy a dejar una tarea y espero que me la envíes. ¿Recuerdas a tus amiguitos de la iglesia infantil? ¿Por qué no haces una lista en una hojita y me la envías? A ver qué tanto conocías a tus hermanos en la fe. Otra cosa que hacía esa primera iglesia era que se mantenían firmes en el partimiento del pan. Ay, esto me parece tan bonito. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. ¿Recuerdas que cada vez que nos reuníamos en la iglesia infantil teníamos la bendición por parte del Señor y podíamos compartir un refrigerio?
¿Eso lo recuerdas? Yo lo recuerdo con mucho agrado y eso es algo muy bonito porque el poder compartir con otros algo de comer, eso nos hace compartir más, es decir, nos hace estar más cercanos a las otras personas. Y así era esa primera iglesia, es decir, compartían la comida. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? No la compartían de cualquier manera, sino que dice que iban de casa en casa y partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, es decir, sin tacañería, sino que si iban a dar algo, lo hacían gustosamente y lo hacían abundantemente. Esto me hace recordar algo, y es que hay un pasaje bíblico en donde se nos cuenta que iban dos discípulos de Jesús camino a Emaús, y ¿sabes en qué momento reconocieron que era Él el que los había acompañado durante todo el camino? Cuando Él partió el pan. Entonces esto me hace pensar que el Señor Jesús tenía una manera muy especial de repartir el pan, a tal punto que ellos lograron identificar cuando Él partió el pan que se trataba del Señor Jesús. Entonces esos momentos son muy especiales y me gustaría que cuando pudiéramos regresar a reunirnos, que podamos tener esta oportunidad, que tú pudieras tener un detalle con algún amiguito, y no solamente de la iglesia infantil, sino con algún hermano de la iglesia. Eso es algo muy bonito. De hecho, el Señor Jesús se lo enseñó a sus apóstoles, los apóstoles se lo enseñaron a esa primera iglesia, y ahora esa enseñanza es también viva para nosotros. Otra cosa que ellos hacían es que se mantenían firmes en la oración. ¿Y sabes qué nos dice la palabra del Señor? Que ellos se reunían a orar. En este momento no es posible que nos podamos reunir. Es decir, no tenemos la oportunidad de ir a la casa del Señor, pero sí podemos hacer varias cosas. Y entre ellas es orar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Con las personas que están en nuestra casa. Ya aprendimos a tener un lugar especial de oración, pero también aprendimos a orar a solas, es decir, una oración en donde yo solito, yo solita, ore en la presencia del Señor. Pero ahora quiero invitarlos para que lo hagan en familia y para que tengas en cuenta a todos tus hermanos en la fe. Hace 8 días aprendimos cómo podemos compartir de la palabra del Señor con aquellos que no conocen de Jesús. Pues esta vez quiero invitarte para que también compartas tiempo con tus hermanos de la fe. ¿Qué tal si tú le dices a tu papá o a tu mamá que te regale una videollamada y puedas llamar a un amiguito de la iglesia infantil de íntima devoción y puedan orar juntos? Que puedas decirle: oye, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado este tiempo de encierro? Qué rico poder verte. Eso sería algo de verdad que nos haría crecer, no solamente como personas, sino que eso generaría ¿qué? Identidad como iglesia. Ahora quiero invitarte para que tengamos un punto de reflexión. ¿Qué va a ocurrir después de que podamos regresar para reunirnos? Yo creo que no podemos seguir siendo las mismas personas. Yo creo que esta enseñanza debe quedarse grabada en nuestros corazones, porque nosotros debemos aprender de esa primera iglesia, de esa iglesia apostólica. ¿Y cuáles son esos 4 puntos? Aquí los vemos. Firmes en la enseñanza, que es la misma enseñanza del Señor Jesús. Firmes en la comunión, es decir, que seamos unidos. Firmes en el partimiento del pan. Qué rico cuando disfrutamos algo mientras hacíamos el aseo, mientras hacíamos los ensayos del grupo de alabanza, mientras estábamos en la iglesia infantil. Y bueno, en general, la iglesia íntima devoción siempre ha tenido un espacio para esto, para el partimiento del pan. Y finalmente,
firmes en la oración. Entonces, yo quiero invitarte para que allí donde tú estés, tú puedas estos 4 puntos ahora agregarlos a tu lista de oración y que tú le digas al Señor: Señor, permíteme estar firme en tus enseñanzas. Señor, permíteme estar firme en la comunión con mis hermanos. Señor, permíteme estar firme cuando tenga un momento que pueda compartir algo de comer con ellos, y permíteme estar firme en la oración. Así que no se te olvide que tú y yo hacemos parte de la iglesia del Señor Jesús, y como iglesia de Él debemos de tener estas 4 características, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces adquirimos una identidad como iglesia. Espero que esa identidad tú comiences a tenerla. Chao, que el Señor te bendiga. Las profes Durbis, Andrea y Glenis viven en la misma urbanización. Y a pesar del distanciamiento, ellas han decidido tener un tiempo juntas para mostrarnos cómo podemos aplicar la clase de hoy y qué podemos hacer nosotros para tener una identidad como iglesia. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ay, hace cuánto no comparto con mis hermanos de la iglesia. Qué bonita enseñanza. Yo debería de invitar a alguna de las hermanas a compartir un alguito hoy en la tarde a mi casa. Ay, voy a llamar a Juliet y a Andrea. Sí, voy a poner en práctica esta palabra. Es que los discípulos, los apóstoles, se mantenían firmes en la enseñanza que recibieron del Señor Jesús, en la comunión y el compartimiento o el partimiento del pan, y también en la oración, es decir, que ellos oraban. Ay, voy a llamarlas, las voy a invitar a un algo. Juliet, Dios te bendiga. Ay, muy bien, aquí. ¿Y Andrea? Ah, qué bueno, gloria a Dios. Ay, es que las quería invitar a un algo. Sí, esta tarde en mi casa. Es que imagínense que aprendí en la iglesia infantil estos días, una de las clases, a hacer pizza. ¿Cierto que estuvo súper esa enseñanza? Bueno, todas son muy lindas. Sí, son de mucha bendición. Entonces las espero hoy en la tarde. Listo, Dios las bendiga. Bueno, pues, chao. Sí, las voy a invitar. Niñas, ¿y cómo han estado? Muy felices. Esperando la venida del Señor Jesús. Eso. Muy bien. Gracias, hermana Glenis, por invitarnos a este compartir. La verdad, que bendición. Hace rato no hablábamos. Es cierto, quería verlas, quería compartir con ustedes, y también pues estuve leyendo la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y ahí en el versículo 42 pues sentí que el Señor habló a mi vida, donde dice que los apóstoles se mantenían firmes en la enseñanza, en el partimiento del pan, en la comunión, en la oración. Entonces pensé que hace rato no compartía con ustedes, entonces las invité. Qué bendición. Y sí nos falta aprender mucho la palabra del Señor Jesús. Es cierto, pero creo que ya hemos aprendido mucho de la palabra del Señor Jesús. Por ejemplo, yo he aprendido que entre más leamos la palabra de Dios y entre más oremos, somos más llenos del Espíritu Santo. Es verdad, y los niños también han aprendido mucho. Sí, bastante. Si vieron a Sofía Morales cuando hizo la actividad de que cada uno tenía que escribir en una hojita el nombre, por ejemplo, de una petición o un familiar, y tener un lugar de oración, eso fue genial. Sí, eso fue de mucha bendición, es cierto. Por ejemplo, yo he aprendido a tener un lugar de oración y tener una lista de peticiones. Ay, qué bendición. Yo, por ejemplo, he aprendido a celebrar la cena del Señor Jesús. Eso ha sido de gran bendición. Ay, sí vieron también a la familia Hurtado Herrera, como cantaron de lindo la alabanza con la que participaron en Canta una alabanza sí, para eso Jesús. Fue muy gozoso, qué bendición. Y los niños con los textos bíblicos. Para mí también ha sido muy especial ver a los niños que mandan sus textos bíblicos de otras ciudades, de otros países. Y lo de Juan José Jaramillo, ¿qué fue lo que pasó? Que nos enseña
cómo hacer los panes para la cena del Señor Sí, Jesús. también fue mucha bendición, por ahí lo vimos. Ay, no, es que definitivamente los niños de iglesia infantil han aprendido mucho. Ojalá toda la iglesia pudiéramos aprender y poner en práctica esta enseñanza. Bueno, niña, entonces vamos a comer. ¿Ya vamos a comer? No, pero Espera, hay que orar por los alimentos. Ay, niña, yo me acostumbraba a orar por los alimentos. Hay que orar por los alimentos, darle gracias. El Señor Jesús nos enseña a dar gracias por los alimentos. Mira que cuando Él compartía con sus discípulos, Él daba gracias por los alimentos. Entonces, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por estos alimentos. Te rogamos que los bendiga, Señor. Te damos gracias por permitirnos compartir en comunión con las hermanas. Y te pedimos por aquellos que no tienen que comer, que tú les proveas en el dulce nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Ahora sí podemos comer. Ay, gracias, hermanita Glenis, por este compartir. Qué bendición. Todo estuvo muy rico. Ay, con gusto. Y ya que estamos en ese mismo sentir, ¿por qué no oramos por todos? Me parece genial. Claro. Oramos por los pastores y por nuestros maestros de la iglesia infantil. También podemos orar por los niños y por la iglesia en general. Así que oremos, vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, ponemos la vida de nuestros pastores en tu altar. Te damos gracias por ellos. Te rogamos, Señor, que renueves sus fuerzas, que los ayudes, que les bendigas con tu gracia, con tu favor, Señor, y que tú sigas sustentando la obra que ellos llevan para ti. Te ruego, Señor, por los maestros de iglesia infantil, para que tú cada día, Señor, derrames sobre ellos un espíritu de temor, un espíritu de sabiduría e inteligencia, y que puedan seguir pastoreando, Señor, a tu pequeño rebaño con integridad, con entusiasmo y con fervor, sabiendo que esta obra, Señor, es para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Y también te pedimos, Espíritu Santo de Dios, por los niños de la iglesia infantil, que tú seas guardándolos, que tú seas protegiéndolos, que tú seas guiándolos por el camino que nos lleva a la salvación. Amén. Espíritu Santo de Dios. Y también te pido, mi Rey amado, por la iglesia, íntima devoción, y por la iglesia en general, que tú seas fortaleciendo a cada familia débil, que tú seas proveyendo si hay alguna familia en necesidad, Espíritu Santo de Dios, y que cada uno en nuestros hogares levantemos un altar de adoración y de rendición y de humillación delante de ti. Amén. Señor, y te pedimos también por nuestros amigos que aún no conocen de ti, para que vuelvan a ti y reciban tu salvación. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Niños, ¿cómo puedes compartir las enseñanzas que han estado aprendiendo en la iglesia infantil? ¿Y cómo puedes tener comunión con los hermanos a pesar del distanciamiento? Yo sé cómo. ¿Cómo? Con una llamada. Puedes llamar a algún hermano de la iglesia con quien hace mucho tiempo no hablas y preguntarle cómo está. También puedes orar por ellos y tenerlos presente en tu lista de oración. Por ejemplo, nosotras lo hemos aprendido en la clase de la iglesia infantil. Mira nuestra lista. También recuerda dar gracias por los alimentos, sin renegar. Ora por los alimentos y ora también por aquellos que no tienen que comer. Niños, ¿te has preguntado qué vas a hacer cuando termine esta cuarentena y que nos volvamos a reunir en el templo? Piensa, no podemos seguir siendo los mismos. Cuando estemos de vuelta, recuerda siempre esta enseñanza. Algo que puedes hacer es compartir más tiempo en la iglesia. ¿Y cómo lo haces? No te vayas tan rápido del templo. Saluda a un hermano, dale un abrazo, acércate a él. Pregúntale cómo estás, si es posible regálales un dulce, hazle un dibujo, eso es genial. También, claro, haz amigos. Claro, por supuesto. Y además, recuerda saludar a los pastores, acércate a ellos, dales un abrazo. Y finalmente, yo quiero animarlos a todos para que juntos nos aprendamos este texto. Bueno, realmente es un salmo, el Salmo 133, así que vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite, que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras.
Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Niños, que Dios los bendiga. Les amamos y les extrañamos. Chao. ¿Viste alguna de las actividades que ellas compartieron que nos hace tener una identidad como iglesia? Compartieron un tiempo de oración, compartieron un alimento. ¿Qué más crees tú que nos hace tener una identidad como iglesia? Esa es una tarea que te dejo. Pero ¿qué tal si ahora vemos cómo ustedes nos bendicen a nosotros con sus textos bíblicos? Levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca y venceré. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanto mi casa sobre la roca y venceré. Levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca, levanto mi casa sobre la roca y venceré. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanto mi casa sobre la roca y venceré. When I'm afraid, I put my trust in you. Psalms 56:3. No seas mezquino, sino generoso, porque así el Señor Jesús bendecirá todos sus trabajos. Deuteronomio 10:15. 15:10. Chao. Hola, Grecia. Mi versículo es: Mi versículo es: deleítate en el Señor, deleítate en el Señor, y Él concederá los deseos de tu corazón. De tu corazón. Salmo 37:4. 37:4. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Crea en mí, Oh Dios, yo, un corazón esto, limpio y yo, y y renueva Eva, un espíritu y yo, recto esto, dentro de mí. mi, Salmo Salmo 51, 1, 10. 10. Hola, el Señor les bendiga, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Romanos 2:13. Chao, el Señor les bendiga. Hola iglesia, el Señor Jesús los bendiga. Les voy a decir mi versículo. En la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tus respuestas. Salmo capítulo 5, versículo 3. Chao, el Señor Jesús los bendiga. Hola hermanos, Dios los bendiga. Del versículo 2. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandeza desmedida, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado a mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor, desde ahora y para siempre. Salmo 131. Chao, Dios los bendiga. Efesios 6:13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para cuando llegue el día malo, puedan resistir con firmeza. Chao, cuídense mucho. Un abrazo muy fuerte y un pico muy grande para todos. Chao. Hola hermanos, Dios les bendiga. Este es mi texto bíblico para el día de hoy. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merecen sus obras. Él dará vida eterna a los que perseveran en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Romanos 2, 6, 7. Chao, Dios les bendiga. Los extraño mucho.
Hola, iglesia, ¿cómo estás? Este es mi texto bíblico. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Chao, Dios les bendiga a los pastores, que tengan un feliz día y acuérdense quedarse en sus casas. Chao. Hola iglesia, el Señor Jesús les bendiga. Les voy a decir mi versículo. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha nada me hará caer. Salmo capítulo 16, versículo 8. Chao, el Señor Jesús les bendiga. Les extraño mucho. Hola. Hola. Yo me alegré. Yo me alegré. Cuando me dijeron, vamos, la casa del Señor. Salmo 122, 1. Chao, amiguitos. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién conoce la mente de Cristo? ¿Quién podrá instruirlo? Nosotros somos la mente de Cristo. Dios les bendiga, hermanos, y les deseo un feliz fin de semana. Chao. Hola iglesia, el Señor Jesús les bendiga. Les quiero mandar un saludo muy especial. Mi texto bíblico en el día de hoy es: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y cantar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Salmo 9 del 1 al 2. Un abracito, Dios les bendiga. Buenos días iglesia, el versículo de hoy es Salmos 7:10. Mi escudo está en Dios que salvas los rectos de corazón. Salmos 7:10. Chao. Hola, Dios los bendiga. Mi versículo de hoy va a ser Proverbios 4:23. Por sobre todas las cosas, cubre tu corazón, porque de él mana la vida. Chao, Dios los bendiga. Hola, buenos días iglesia. Hoy les traigo un salmo. Salmo 9:9. El Señor es el refugio de los oprimidos. Es su baluarte en momentos de angustia. Chao, Dios les bendiga. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a decir nuestro versículo para toda la iglesia. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según lo que haga hecho. Juli, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Apocalipsis 12 y 13. Adiós, este fue nuestro versículo de hoy. Los extrañamos mucho. Un abrazo. Adiós. Buenos días iglesia, el versículo de hoy, Salmos 46, las naciones se turban, tiemblan los reinos, Él levanta la voz y se deshace la tierra. Chao iglesia, que Dios te bendiga y te quedas en casa. Chao. Hola, Dios lo bendiga. Mi versículo de hoy va a ser Eclesiastés 3:2. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para morir, y un tiempo para plantar, y un tiempo para recochar. Chao, Dios lo bendiga. Hola, Dios les bendiga. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Salmo 103:1. Chao, Dios les bendiga. Olis, este es mi versículo el día de hoy. Manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen. Porque Dios dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5.
Chao, Dios les bendiga, los quiero mucho. Muy buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Hoy tengo mucho ánimo esta mañana y les quiero decir mi versículo de hoy. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 17. Una gran abrazo y que Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga. Nosotros les vamos a decir nuestro texto bíblico. Escucha mi súplica, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 5, 2, 3. Chao, Dios les bendiga. Hola hermanos, y les voy a decir mi texto bíblico. No presumas del día de mañana, porque no sabes lo que va a pasar. Deja que otro te alabe, no te alabes tú mismo. Proverbios 27, 1, 2. Chao, que el Señor los bendiga. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, los quiero mucho. Y este es mi texto bíblico. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Mateo capítulo 12, versículo 40. Chao, los quiero mucho. Hermanos, este es mi versículo para el día de hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Salmo 22:1. Dios les bendiga, chao. Jesus is the same, and yesterday and today, forever. Hebreos 8:13. Esta es la clase de la iglesia. Hoy voy a hacer mi versículo. El mandamiento es una lámpara. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza es una luz. La enseñanza es una luz. La disciplina es el camino a la vida. Es el camino en la vida. Proverbios 6:23. 6:23. Chao, Dios los bendiga. 3. Hola amiguitos de la iglesia infantil, hoy les quiero compartir mi texto bíblico. Ahora vamos a empezar de mi versículo. Dice: Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:44. Hola iglesia, hoy les voy a dar mi versículo de hoy. Amén. Amen al Señor su Dios Y cumplan sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Deuteronomio 11:1. Chao iglesia, espero que lo reciban y recuerden quedarse en casa. Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Aquí les traigo mi texto bíblico. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Chao, Dios les bendiga. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de esta clase. Espero que esta clase haya sido mucha bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Espero que tengan una buena semana, que el Señor Jesús les bendiga. Recuerden orar por sus pastores y la lista de oración que habían hecho clases atrás. El Señor Jesús les bendiga, les amamos. Un besito. Hemos terminado nuestro tiempo con la Iglesia Infantil. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.
Alma Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.